Bien, el tema de comunicación del día de hoy es el uso de la coma. Bien, la coma es un signo de puntuación muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en nuestra lectura dar un silencio breve, cortito, que va a permitir entender mejor la idea que nos quiere transmitir una lectura. También nos ayuda a separar palabras y oraciones. Bien, como podemos observar aquí, la coma va a separar palabras. En ejemplo, dicen las partes de la planta son raíz, coma, tallo, coma, hoja, flor y fruto. Nos da de entender que la coma va a separar palabras dentro de una oración, pero palabras que tengan relación, que sean o que pertenezcan a una misma clase. Es lo mismo con las oraciones. Están separando ideas similares. Por ejemplo, dice, el domingo estoy encargada de limpiar la sala, lavar los platos, planchar la ropa y hacer mi tarea. Es decir, está separando también ideas o oraciones dentro de un pequeño texto. Bien, entonces, ¿qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que expresa una breve pausa cuando leemos. Aparte también la usamos para separar, dice, palabras de una misma clase, es decir, se les conoce como enumeraciones. Por ejemplo, aquí estamos separando rojo, azul, amarillo. Todos tienen una misma clase, pertenecen a la clase de colores. También nos permite realizar aclaraciones. Por ejemplo, nuestro planeta, la Tierra. Estamos aclarando que nuestro planeta es la Tierra. Bien, luego también ayuda a separar el nombre de la frase, es decir, nos ayuda a separar al sujeto de nuestra oración de la frase que continúa dentro de nuestra oración. Por ejemplo, alumnos, escuchen bien. La palabra alumnos es nuestro sujeto, es decir, el protagonista de nuestra oración. Lo estamos separando de la continuación de nuestra oración, que sería escuchen bien. Luego también la coma va antes de la palabra, pero, sin embargo, aunque y si no. Siempre la coma va a ir antes de estas palabras. Bien, luego continuando vamos a ver clases de comas. La primera coma es la coma enumerativa. Es la coma más conocida. Es la que nos ayuda a separar elementos dentro de una oración que pertenezcan a una misma clase. Por ejemplo, me compraron cuaderno, lapicero, goma, atajador, tijera y plumona. Es decir, estamos separando varios elementos dentro de una oración. En este caso serían elementos que pertenecen a la clase de útiles escolares. La coma vocativa es aquella coma que nos va a permitir separar al protagonista de nuestra oración de la continuación, es decir, de la otra frase. Por ejemplo, David, deja de hablar. David aquí va a ser nuestro protagonista y la coma lo está separando de la acción que tiene que hacer, que es dejar de hablar. David, deja de hablar. Es decir, estamos separando a nuestro protagonista del resto de la oración. La coma elíptica. La coma elíptica es muy sencilla. Nos va a permitir reemplazar un verbo que ya fue mencionado o escrito antes. Es decir, para que un verbo no se repita dos veces dentro de una oración, se le va a reemplazar por una coma. Aquí está el ejemplo, dice, Rodolfo juega fútbol, punto y coma, Héctor, tenis. Nuestra oración debería decir, Rodolfo juega fútbol, punto y coma, Héctor juega tenis. Pero en vez de que diga, Héctor juega tenis, está Héctor, tenis. La coma nos da de entender que reemplaza al verbo jugar. Entonces la coma elíptica va a reemplazar a un verbo para que no se repita dos veces a más. Bien, entonces reforzamos. ¿Qué hemos dicho? La coma enumerativa va a separar elementos dentro de una misma oración, es decir, van a separar a varios elementos dentro de una oración. La coma vocativa
va a separar a nuestro protagonista, a nuestro sujeto de nuestra oración, del resto de la oración. La coma elíptica va a reemplazar a un verbo que ya se escribió antes, es decir, para que no se repitan dos veces, se va a utilizar la coma elíptica que va a reemplazar al verbo. Bien, luego continuamos con la coma explicativa. La coma explicativa permite explicar una frase. Nos permite explicar una frase. Por ejemplo, nos dicen, en el patio, los alumnos juegan. Es decir, nos están explicando que los alumnos juegan en el patio. Es decir, la coma nos va a ayudar a explicar. La coma hiperbática es aquella que se emplea para señalar la alteración del orden de la oración, pero es mayormente como para explicar algún desempeño o alguna característica de nuestro sujeto. Es decir, Ricardo, el que tiene cabello rubio, investiga. Entonces la coma hiperbática va a separar a las características que nos dicen de nuestro sujeto. Aquí nos están diciendo que Ricardo es el que tiene cabello rubio. Entonces esa característica, el que tiene cabello rubio, va entre comas. Luego está la coma conjuntiva. Es aquella coma que dijimos que va antes del pero, del sin embargo, del es decir, en efecto, etc. Va a ser esa coma que va a ir antes de estas palabras. Y por último, la coma positiva es la que encierra un dato aclaratorio. Es decir, va a encerrar, digamos, a un apelativo, a un apodo que se le dice a una persona. Por ejemplo, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo sería el apodo o el apelativo que se le llamaba Ricardo Palma. Entonces, ese apelativo o ese apodo va entre comas.